tipo. Vamos a resolver un examen, tercer año del ciego. El primer ejercicio nos dice resolver las siguientes situaciones planteando proporciones o una regla de tres simple, lo que a uno le quede más cómodo. Siempre lean estas consignas, esto que escribe el profe, realiza los cálculos auxiliares, las hojas de trabajo, los resultados deben estar escritos. ¿Sí? Con tintes recuadrados, cuida la presentación y legibilidad de la evaluación, no está permitido el uso corrector en el resultado. Ok. Bueno, nos dice el primer problema. 24 obreros realizan una obra en 48 días. ¿En cuántos días lo harán 36 obreros y 16 obreros, dice esto? Bueno, esto lo podemos plantear como un problema de tres simple. Podríamos decir 24 obreros acá, 24 obreros realizan una obra en 48 días. 48 días. Bien. ¿En cuántos días? ¿En cuántos días? Es decir, en X días. Lo harán 36 obreros, 36 obreros. Lo que uno debe analizar acá es más obreros deben ser menos tiempo. Cuando una variable sube, la otra baja, esto es una proporcionalidad inversa. Cuando se resuelve esto como una regla de tres simple, la regla de tres simple se multiplica derecho donde uno tiene datos, es decir, 24 por 48 y se divide por lo que me queda. Eso es lo que me va a dar la cantidad de días. Hagan ese cálculo y revisamos cuánto nos queda, ¿sí? Eso sería 24 por 48 dividido 36 y esto nos da como resultado 32 días, está bien. Más obrero, menos días. Y pregunta, ¿y 16 obreros? Bueno, lo mismo, voy a hacer 24 obreros, 48 días, 16 obreros, X días. Entonces, como es un problema de inversa, se multiplica derecho donde tengo datos, 24 por 48 dividido 16, ¿sí? Hago ese cálculo, 24 por 48 y dividido 16, y eso nos va a dar 72, es decir, 72 días. Eso demorarían, si son menos obrero ahora, ¿ve? Eran 24, demoraban 48 días, ahora son menos obreros, deben demorar más días. Ese sería el problema 1A. Vamos a analizar el problema 1B. Lo vamos a llevar este problema, ¿sí? El 1B, a otra hoja. Vamos a otra hoja. Venimos acá y nos dicen la razón entre el perímetro de A y el perímetro de B. Cuando nos hablan de razón, nosotros tenemos que pensar en esto. Esto es una razón. La razón es un cociente entre dos números, ¿sí? Entonces nos dicen la razón entre quién, entre el perímetro de A, voy a poner PA, y el perímetro de B, PB, voy a poner la razón entre el perímetro de A y el perímetro de B, es 3 a 8, dice esto. Acá se está formando una proporción. Si el perímetro de B excede al perímetro de A, es decir, yo con esta razón puedo armar acá una proporción para encontrar los valores, porque dice esto, si el perímetro de B, vengo en un cálculo auxiliar y dice el perímetro de B excede al perímetro de A por 30 centímetros, es decir, el perímetro de B es lo que vale el perímetro A más 30, entonces como el perímetro de B está en el denominador, acá pongo perímetro de A más 30 y en el numerador pongo perímetro de A, y esto es lo que yo usaría para encontrar la solución. Si yo quiero venir acá y decir, mire, al perímetro de A lo voy a denotar con una X para que esta ecuación me quede algo más familiar, vengo y escribo 3 octavos, perímetro de A vale X, perímetro de A es X más 30 y debería resolver esta ecuación. Esta es una ecuación común y corriente. Hago productos cruzados y encuentro el valor de X. Pause el video, si está en su casa, resuelve la ecuación y compruebe con lo que nos dio. Muy bien, resolviste esta ecuación ahí en tu casa. Esto a nosotros nos dio x igual a 54, ¿sí? Vamos a ver si esto está bien, porque acá nos están preguntando cuál sería el perímetro de cada figura. Y nosotros encontramos x, que x le habíamos llamado al perímetro de A. Entonces vamos a decir que el perímetro de A
vale 54, ¿sí? Centímetros. Muy bien. ¿Y el perímetro de B cuánto vale entonces? Y vale lo que vale el perímetro de A, 54 centímetros, más estos 30 centímetros que me habían dicho acá. Así que esto valdría 84 centímetros el perímetro de B. Bueno, acá tenemos el perímetro de B, acá tenemos el perímetro de A. Vamos a comprobar si esto se cumple lo que nos habían dicho en el comienzo, que la razón entre el perímetro de A y el perímetro de B es 3 a 8. ¿Cuánto es el perímetro de A? 54. ¿Cuánto es el perímetro de B? 84. Vamos a verificar esto con la calculadora. Bien, nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a verificar si esto está bien. Para verificar si esto está bien, nosotros tenemos que acordarnos qué decía el teorema fundamental de las proporciones. Y el teorema fundamental de las proporciones nos decía que A es a B como C es a D, es decir, esta proporción, si se cumple que sus productos cruzados son iguales. A por D debe ser igual a C por B. Eso se debe cumplir, ¿sí? Para que exista esta proporcionalidad. Entonces, si nosotros venimos acá, traemos esta expresión acá y vamos a hacer esto que nos dice esto, 3 es a 8 como 54 es a 84 y directamente tomamos una calculadora y hacemos sus productos cruzados. Multiplicamos 3 por 84 y eso nos debe dar lo mismo que 8 por 54, así que si nos da 252 el 8 por 54, esto está bien. 8 por 54, no, ¡epa! No nos da lo mismo, a ver, algo pasó acá, che. No nos da lo mismo, ¿no? Qué bueno, me encanta cuando algo sale mal, ¿sí? Porque esa es la vida es así, ¿no? Todo sale bien, chicos, la vida de movida. 3 por 84 es 252. 3 por 84 sabemos que 252 nos está dando. Y 8 por 54, a ver si copiamos bien. Verifíquenlo ustedes también en su casa, ¿eh? 8 por 54. 8 por 54. ¿Cuánto da? 432. Bueno, vamos a revisar. Acá hay algo que no está bien. Por eso que está bueno verificar estas cosas. Lo primero que vamos a verificar si esta ecuación está bien, ¿sí? Verifiquen las cosas. Por ahí usted les dio otro número y está bueno, porque así es como se arreglan estas cosas. Ecuación. Bueno, nosotros como vieron recién verificamos y esto no se cumplía, ¿sí? Acá en realidad nosotros cometimos un error, ¿sí? Cometimos un error justamente para mostrarles, chicos, que las cosas hay que verificarlas, porque si ustedes las verifican, tienen la posibilidad de rectificar ese error y arreglar esta situación, ¿ve? Acá esto está bien planteado porque el perímetro de B excede en 30 al perímetro de A, esto está bien planteado. Vinimos y dijimos, bueno, si está bien planteado, vamos a revisar la ecuación, esta ecuación. Muy bien, 3 es a 8 como X es a X más 30, que era el perímetro de A y el perímetro de B. Y hicimos productos cruzados, 3X por 3 y 8 por X. Y acá cuando decimos 3 por X, 3X, pero 3 por 30, acá le pusimos 270, ¿ves? Y eso no está bien porque sería 90. 3 por 30 por 3, 90. Entonces, ¿qué es lo ideal hacer? Lo ideal es hacer esto. Lo ideal es tachar, decir esto es 3X más 3 por 3, 9, 90 igual a 8X y resolver esta ecuación. Bien, digo, voy a arreglar esto. A ver, para. Esto era, vamos a arreglarla bien. 90 no había quedado y esto 8x, ¿sí? 3 por x, 3x, 3 por 30, 90 y esto nos quedó 8x. Y ahí sí, juntamos las x de un lado, esto estaba bien, 8 menos 3 me dio 5, ¿sí? Y acá, en vez de esto, 270 era 90. Si lo dividimos por 5, 90 dividido 5, esto nos va a dar 18. Y eso es lo que nos daría el resultado. Si esto es 18, entonces vamos a arreglar esto. ¿Ve? El perímetro de A vale 18 centímetros. Por lo tanto, el perímetro de B vale 30 centímetros más 18 centímetros. Y eso nos da
48 centímetros el perímetro de B. Bueno, vamos a revisar si esto está bien. Esto no estaba bien, entonces venimos ahora y decimos 13 es a 8, como el perímetro de A, que da 18, es al perímetro de B, que vale 48, tomamos nuestra calculadora y hacemos esos productos cruzados. Decimos 48 por 3, ¿cuánto me da? 144. Y 8 por 18, ¿cuánto me da? 144. Por lo tanto, esto está bien, ¿ves? 3 por 48 me da lo mismo que 18 por 8. Esto es 144, esto es 144. Se cumple la igualdad, por lo tanto, esto está bien. Esa es la manera de resolver un ejercicio en las cuales uno puede verificar, porque uno se puede haber cometido el error más simple e inocente como este. 30 por 3 es 90, no es 270. Pero eso puede ocurrir, ¿no? Le puede ocurrir a cualquiera. El problema no es equivocarse, el problema es no darse cuenta que uno se equivocó. Muy bien, vamos con el otro ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio 2 de este examen. Esto es una interpretación de gráficos. Como pueden observar, acá hay un gráfico en el cual hay una variación, ¿sí? Una variación en el eje vertical, que es variación del peso en kilogramos, en gramos, dice esto, y este es el tiempo, ¿sí? El tiempo es en meses, por lo que es, o en semanas, ahí vamos a revisar bien de qué es. Perfecto, ya corroboramos, el tiempo es en semanas y el peso es en gramos. Son las dos variables que están interviniendo acá. Observa el gráfico y escribí el dominio e imagen de esta función. El dominio son los valores que se determinan acá en el eje horizontal. Es el dominio de mi función va a ser desde acá hasta este 12. Es decir, ese va a ser el dominio. El dominio yo lo voy a escribir y voy a decir, mire, el dominio va de 0, punto y coma, a 12. Eso es el dominio. Bien, y la imagen es lo que varía acá en el eje vertical. ¿Hasta dónde tengo imágenes? Hasta ahí, hasta el 400, ¿ves? Ahí tengo imágenes. Entonces, imagen, vamos a poner acá. La imagen va a ser una variación que es desde el menos 600 varía, esto se mide de manera vertical, hasta lo máximo, 400. Esta es la imagen, es decir, la imagen es la variación que se produce vertical y el dominio es esto, es lo horizontal donde está definida la función. Muy bien, eso sería dominio e imagen de esta función. Intervalos de crecimiento, de crecimientos y constantes. Si nosotros observamos, nuestra función tiene intervalos de crecimiento. Tiene acá crece, hasta ahí va creciendo. Podría ponerlo en un solo intervalo. Podría decir, bueno, a ver dónde crece. Mire, esto crece desde acá, desde la semana 2 creció, 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 hasta la semana 5 creció. Listo, ¿y después dónde creció? Y después creció acá, de la semana 6 a la semana 8. Entonces pongo punto y coma, creció también de la semana 6 a la semana 8. ¿Y dónde más creció? Y acá creció, de la semana 11 hasta la semana 12. Ahí creció. Todos esos son periodos donde la función fue creciendo. Y ahora decrece es cuando vaya hacia abajo, ¿ve? Esto va a ser decreciente. Decrece acá, acá decreció, acá decreció, y acá todo este tramo decreció, decreció, decreció. Entonces voy a escribir esos intervalos. Eso era donde crece recién. Ahora vamos a marcar donde decrece. Donde decrece. Vamos a marcar intervalos de decrecimientos. Si entendiste cómo marcar estos intervalos, estos siempre se miden en el eje X, pausa el video
y lo escribes y los repasas con esto que hacemos nosotros. Bueno, bien, a nosotros nos quedó, decrece de 0 a la semana 1. De 0 a la semana 1 acá decreció. Después, ¿dónde más decreció? De la semana 5 a la semana 6. Entonces pongo de 5 a la semana 6. ¿Y dónde más decreció? Y de la semana 8 a la semana 11. De la semana 8 a la semana 11. Esto lo puedo poner en corchete, en paréntesis, no incide en este caso de ejercicio, ¿sí? De la semana 8 a la semana 11 decrece. Muy bien. ¿Y hay periodos donde es constante esta función? Constante. Sí, hay periodos donde es constante la función. Justamente acá, de la semana 1 a la semana 2. De 1 a 2 hay un periodo donde la función es constante que me está mostrando acá. ¿Hay otro más? No, no hay más. Muy bien, ¿dónde están los máximos y los mínimos? Bueno, los máximos son donde la función pasa de crecer a decrecer. Esos son máximos, son puntos. Viene creciendo, creciendo, hasta acá, ahí alcanzó un máximo. Ese máximo lo puedo ubicar como un punto, puedo decir que está en el punto 5 y 300 es un máximo. Y hay otro máximo, ¿dónde está? En el punto 8 y 400. 8 y 400. Son máximos porque pasa de crecer a decrecer, de crecer a decrecer, esos son máximos. Si me piden más máximos, bueno, marco el más máximo, que sería el 8.400. ¿Habrán mínimos? Los mínimos son cuando viene decreciendo y crece. Ahí hay un mínimo. Acá no hay un mínimo porque acá decrece, pero después se mantiene constante y después crece 9. Mínimos hay acá. Un mínimo hay ahí y acá hay otro mínimo. Esos son mínimos. Ah, entonces digo, voy a marcar los mínimos. Los mínimos, tengo un mínimo en 6, 100, 6, punto y coma 100, y tengo otro mínimo en 11 menos 200. En 11 menos 200. Esos son mis mínimos. Y las raíces, bueno, notémoslas acá. Las raíces son siempre donde corta el eje X la función. Raíces tengo 1, 2, 3, 4 acá, en 4 y después en 10 y en 12. Raíces tengo, puedo decir 1, 2, 3, 4, 0. Se notan, si lo escribo como punto, sería 4, 0, 10, 0 y 12, 0. Esos son raíces, ¿sí? Esas son las raíces. Y si no, si lo escribiera y dijera, mire, las raíces son en la semana 4, en la semana 10 y en la semana 12, si lo escribiera con palabras esto. Eso sería completar este gráfico número 2. Muy bien. Estamos en el ejercicio 3. Si estás viendo este video en tu casa, pausa el video, resolvé este ejercicio, plantealo, resolverlo y mirás cómo nos quedó a nosotros. Acá, si nos damos cuenta, tenemos una circunferencia que está inscripta en un cuadrado de lado 5,4 metros. Por lo tanto, si está inscripta en un cuadrado de 5,4 metros, lo que nosotros sabemos es que este diámetro es 5,4 metros. Ese es el diámetro de esa circunferencia que está inscripta dentro de ese cuadrado. Muy bien. Si nosotros nos damos cuenta acá, notamos que a la mitad de esto hay otro círculo, ¿sí? A la mitad de eso ahí, como pueden observar, hay otro círculo y a la mitad de la mitad hay dos más. Es decir, este es un, un medio círculo, ¿sí? Y estos son dos medios círculos. Ah, entonces, para calcular el área, supongamos que queremos calcular el área primero. Bueno, yo primero diría, esto está dividido en esta área, que es la mitad de un círculo, en esta área 2, que es la mitad de este círculo, en esta área 3 y esta área 4. Es decir, el área sombreada de esto sería después hacer la suma del área 1 más el área 2, más 2 estas áreas, o pongo área 3 y área 4. Listo.
Vamos a sacar esas áreas entonces. La primera área, área uno, recuerden que el área de un círculo es pi por su radio al cuadrado. Entonces, lo primero que deberíamos saber es el radio. Tenemos el diámetro. El diámetro es 5,4. Si el diámetro es 5,4 metros, el radio es el diámetro partido en 2, 2,7 metros. ¿Sí? Es decir, este diámetro de área 2 mide 2,7 metros el diámetro. ¿Ves? El radio de A1, que es donde voy a formar el área 1, es 2,7. Muy bien, vamos a calcular esta mitad. Entonces el área 1 es la mitad de un círculo de pi por radio al cuadrado, pero la mitad. De acá uso 3,14, dos decimales que me pidió el profe. Digo el radio ¿cuánto es? Y el radio es 2,7 metros al cuadrado, todo esto dividido 2. Eso va a ser mi primer área. Vamos a sacarla. Verifique estos cálculos en su casa, nosotros los vamos a resolver. 3,4, 3,14 digo, por 2,7 al cuadrado. Si quiero pongo el igual ahí y ahora pongo dividido 2. ¿Esto qué me da? 11,4453. El área uno nos dio entonces 11,4453. Recuerden que esto el profe les dijo que aproximen a dos decimales. Y nosotros estamos en un examen, es decir, todas esas cosas van a valer, van a tener peso a la hora de corregir nuestro examen. Si nosotros este número lo redondeamos a dos decimales, nos va a quedar 11, como este es 44 y el tercer decimal es 5, entonces le vamos a sumar 1 al 4 y va a quedar 11,45 metros cuadrados. Esta sería mi primer área, área uno. Perfecto, vamos a sacar área 2. El área 2 dijimos que es la mitad de este, ¿sí? De todo esto. Entonces va a ser la mitad de 2,7 porque 2,7 era el radio, ¿sí? Si bien 2,7 era el radio de mi círculo grande, es el diámetro de mi círculo más pequeño de área 2. Por lo tanto, en el área 2 necesito el radio. Y el radio va a ser 2,7 el diámetro de esto, por lo tanto el radio va a ser 2,7 dividido 2, 1,35 metros. Así que el área 2 va a ser pi por radio al cuadrado dividido 2, en donde pi da 3,14, el radio es 1,35 metros. Todo esto al cuadrado dividido 2. Y tomo la calculadora y hago esta operación. Digo, bueno, hago 3,14, ¿sí? 3,14 y lo multiplico por 1,35 elevado al cuadrado. Si no tenés para elevar al cuadrado, multiplica 1,35 por 1,35. Pongo igual y lo divido por 2. ¿Cuánto me dio? Eso me dio, ¿sí? Entonces a este número, que es 2,861, lo vamos a redondear nosotros, porque eso nos piden que lo redondeemos a dos dígitos. Bueno, venimos acá y vamos a redondear esto a dos dígitos. El área 2 entonces me quedaría 2,86 metros. Eso sería el área 2, 2,86 porque el tercer decimal es 1, menor de 5, así que perfecto. Vamos al área 3. El área 3, el diámetro de estos pequeños círculos, el diámetro, ¿ves? Es la mitad de 2,7, es decir, es 1,35. Estos círculos, su diámetro es 1,35 metros, por lo tanto su radio va a ser 1,35 dividido 2, ¿sí? Así que tomo mi calculadora y digo 1,35 si lo divido por 2, esto es lo que va a valer el radio, 0,675.
el radio 0,675, 0,675. Como me dice que use dos decimales, que redondea dos decimales, esto va a ser 0,68. Ese va a ser el radio, ¿sí? Para sacar el área 3. Y el área 3 también va a ser pi por radio al cuadrado, que voy a poner pi 3,14 por el radio 0,68 metros. Todo esto al cuadrado dividido 2. Y eso es lo que me va a dar el área 3. Bueno, vamos a resolver eso con nuestra calculadora y decimos, esto nos queda 3,14 por 0,68 al cuadrado, nos da ese número, dividido 2 nos da este número. Perfecto. Voy a traer este número yo, lo voy a dejar acá, acá lo tenemos, vamos a buscarlo, así lo redondeamos, nos aseguramos que está bien. Muy bien, esto sería el área 3, que es igual al área 4. El área 3 entonces me queda 0,725, así que 73 metros cuadrados. Recuerden siempre las áreas, metros cuadrados, ¿sí? Metros cuadrados, metros cuadrados, metros cuadrados. Por lo tanto, ahora el área sombreada ya podemos sacarla porque ya tenemos todas estas áreas, ¿ves? Área 1, ¿cuánto le dio? Bueno, área 1 le dio esto. Listo, me llevo al área 1 por acá. Más. El área 2, ¿cuánto le dio? Y el área 2 me dio esto. Me llevo el área 2 para acá. ¿Y el área 3 cuánto le dio? Y el área 3 me dio esto. Me llevo el área 3. Y esta área es igual al área 4. Bueno, ya con todas esas áreas, yo lo que tendría que hacer es área 1, 11,45 más. Área 2, 2,86. Área 3, 0,73. Área 4, también 0,73. ¿Sí? Listo, tomo mi calculadora, sumo todo esto, en metros cuadrados va a ser el área total. Una vez que nosotros sumamos el área 1, esto es 2, el área 2, el área 3 y el área 4, que eran igual al área 3, esto nos da la suma y nos queda 15,77 metros cuadrados, va a ser la zona sombreada que nos habían pedido de él. Eso sería una parte de este ejercicio. Ahora lo que hay que hacer es calcular el perímetro. Si ya sabes cómo hacerlo, pausa el video, lo resolves y lo verificas con lo que nos salió a nosotros. Nos piden calcular el perímetro de esta figura ahora. Nosotros habíamos calculado el área, ahora nos piden el perímetro. Nosotros sabemos que el perímetro de una circunferencia o la longitud, que es lo mismo que el perímetro, es hacer pi por diámetro o pi por 2 por radio. A nosotros nos conviene usar pi por diámetro porque tenemos todos los diámetros. Tenemos el diámetro 1, que es todo el círculo, 5,4 metros, el diámetro 2, que es esta mitad, 2,7, y el diámetro 3, que sería de esta más pequeña, es 1,35. Como pueden observar, tenemos dos medios, así que vamos a hacer justamente eso, le vamos a llamar longitud 1 al primer perímetro. El perímetro nuestro va a ser la longitud 1, la vamos a calcular con el diámetro 1, más la longitud 2, que la vamos a calcular con el diámetro 2, más dos veces la longitud 3 o longitud 3 más longitud 4, ¿sí? Es lo mismo. Muy bien, la longitud 1, ¿cómo la saco? Y la longitud 1 es pi, que es 3,14, por el diámetro 1, que es 5,4 metros. Todo esto dividido 2, porque es la mitad, es esta mitad solamente. Tomamos nuestra calculadora y hacemos esta operación. Decimos, bueno, 3,14, 3,14 por 5,4, 5,4 igual, esto le va a quedar así, dividido 2. Eso me da, en decimales, 8, acuérdense que nos están pidiendo redondear, ¿no? 8,478, por lo tanto nos va a quedar 8,
48, le sumamos 1 al 7, 8,48, 8,48 metros sería la primera longitud. La segunda longitud es pi, que es 3,14 por el diámetro 2, que es 2,7 metros, también dividido 2, porque es esta mitad solamente. Entonces tomo la calculadora, lo mismo. Digo en mi calculadora 3,14, ¿sí? 3,14, eso lo multiplico por 2,7 por 2,7 y todo eso lo divido por 2. Puedo poner igual si quieren y divido 2. Dividido 2. Chequen siempre sus cálculos. Esto a nosotros nos está dando 4,239. Así que 4,24 porque nos están pidiendo redondear a dos decimales. Es más grande que 5 el tercer decimal, así que le sumamos 1. 4,24. 4,24 metros sería la longitud 2. La longitud 3, que son dos longitudes iguales, por eso que acá dice el perímetro longitud 1 más longitud 2 más dos longitudes 3, va a ser 3,14 por el diámetro, que es 1,35 metros. Todo esto dividido 2. Tomo la calculadora y también, ¿ve? Digo 3,14 multiplicado por 1,35, estoy haciendo pi por diámetro. Todo esto dividido 2 lo podría poner directamente, igual generalmente hay que acostumbrarse a resolver y después dividir por las dudas, asegurarse, dividido 2. Entonces esto me da 2,119, 2,119 sería 2,12. 2,12 metros. Por lo tanto, el perímetro de este ejercicio va a ser longitud 1, 8,48, más longitud 2, 4,24, más dos veces la longitud 3, que es 2,12. Así que tomo mi calculadora y hago esta operación. Y esto es lo que me va a dar la longitud en metros, es decir, pongo 8,48 en mi calculadora, le sumo 4,24 más 2 veces 2,12 o 2 por 2,12. 2,12 igual. Verifiquen sus cálculos, esto me da 16,96, entonces digo que el perímetro es 16,96 metros, es clave, ¿sí? La unidad, escribirla ya en el resultado. Si acá quieren poner metro, quieren poner metro, quieren poner metro, lo pueden poner y bueno, no pasa nada. Eso sería el resultado del perímetro de esta zona sombreada que nos pedían, que está compuesta, ¿ve? De cuatro mitades, de esta mitad, dos mitades, tres mitades, cuatro mitades. Por eso que todas las dividimos por dos. Muy bien, muchas gracias. Estás viendo este video, pausa el video, hace este ejercicio y después lo verificas con el nuestro. Nos dan un polígono, A, B, C, D, F, G, H, es regular, nos dicen, así que todos sus lados son iguales. Calcula la medida de los ángulos interiores del polígono, ¿sí? Calcula, ojo con esto, muy bien. Ojo con esto, porque acá nos están dando todo este polígono, ¿sí? Que es un octógono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es un octógono. Lo primero que debo sacar, octógono, es decir, n es igual a 8. Después nos dice, calcula la medida de los ángulos interiores del polígono H, H, F, F, es decir, esto nos está pidiendo después, a ver, lo vamos a marcar. Calcula H, FE va a estar hasta acá, EI, EI va a estar hasta acá, EI, IA, IA, y será hasta ahí. Es decir, que quiere que calcula la medida de los ángulos interiores de ese polígono que va a quedar acá.
Muy bien. Lo primero que deberíamos saber nosotros es sacar los ángulos interiores de este octógono, ¿sí? ¿Por qué? Porque este octógono tiene ángulos en común con el que nos están pidiendo, ¿eh? Este ángulo es un ángulo del octógono, este también es del octógono, este también es del octógono, ¿ves? Y este también es un ángulo del octógono. Así que nos conviene saber cuánto vale un ángulo interior de ese octógono. Por lo tanto, nosotros lo que sabemos que la suma de los ángulos interior de cualquier polígono son dos rectos, es decir, 180 grados, por n menos 2. Eso dice la regla. Así que como n en nuestro caso es 8, 180 por 6 me da 1080. Eso sería la suma de los ángulos interiores. Y para nosotros sacar un ángulo interior, nos dijeron que teníamos que hacer la suma dividido n. Así que si nosotros hacemos 1080 dividido 8, eso nos da 135 grados, si mal no andan los cálculos, ¿sí? Vayan verificando siempre los cálculos. Voy a verificar si eso está bien. 1080 dividido 8 me da 135 grados. Muy bien. Eso valdrían el ángulo A, el ángulo H, el ángulo F y el ángulo E de ese polígono que ellos nos están pidiendo. Bueno, ya tenemos ese ángulo. Ahora nos faltaría. De estos ya los tenemos porque son estos ángulos de 135. Si todos estos ángulos valen 135, 135, 135, faltaría averiguar este nomás. ¿Ve? ¿Y cuántos lados tiene este polígono? Y este polígono tiene un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, cinco lados. La suma de los ángulos interiores de cualquier polígono es 180 por n menos 2, nos dijeron. ¿Cuántos lados tiene este polígono que nosotros queremos averiguar sus ángulos interiores? Tiene uno, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, tengo que hacer 180 por 5 menos 2 me da 3. ¿Está bien? Y 180 por 3 da 540. Eso es lo que debería dar la suma de los ángulos interiores de este polígono. Por lo tanto, acá nos está faltando solamente conocer este ángulo. Así que lo que habría que hacer es el ángulo I más uno, 2, 3, 4 ángulos que son iguales, más 4 ángulos que valen 135 me debe dar la suma 540. Vamos a verificar eso. Bueno, si nosotros hiciéramos este cálculo nos da 540. Si nosotros pasamos el 540 restando, el ángulo I nos daría cero y esto no puede ser, ¿sí? Claro, porque en realidad acá, por eso está bueno siempre ir mirando, verificando y analizando las situaciones. Si ustedes se fijan, el ángulo H no es del polígono todo, ¿eh? Porque acá hay una recta que la atraviesa. Y al ángulo H hay que restarle esta partecita acá, esta partecita acá. ¿Y qué es eso? Bueno, si esa figura la sacamos acá, nosotros acá tenemos un ángulo, un triángulo isósceles, ¿ves? Este triángulo que está acá, este triángulo que está acá, lo voy a extraer acá y lo que yo sé que conozco su ángulo exterior, que es 135 grados, lo que hicimos recién, 135. Por lo tanto, estos pedacitos, que son los que yo le tendría que restar a estos 135, para que esto lo pueda resolver, me van a dar sacándolo desde este triángulo. Como yo sé que este es un triángulo isósceles, este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Por lo tanto, voy a decir que 135 grados más dos ángulos que deben ser iguales, me tiene que dar la suma de los ángulos interiores es 180. Entonces resolvería esto. A 180 le resto 135. 135 con 50 con 45 me daría esto, ¿sí? A 180 le resto 135 y eso lo divido por 2 y eso me da 22,5.
alfa, ¿sí? Es directamente 22,5 grados. Eso es lo que me daría este pedacito acá. Por lo tanto, el ángulo H, que era 135, hay que restarle el 22,5. Entonces yo digo, si yo hago 135 menos 22,5, si yo hago 135 menos 22,5, eso me da 112,5 grados. Eso es lo que vale ángulo H y eso es lo que vale el ángulo F, también 112,5 grados. Por lo tanto, esto habría que hacerlo así. Esto nos sirve igual porque nosotros acá dijimos tenemos un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Por lo tanto, 5 menos 2 me da 3. 180 por 3 es 540. Lo que no estaba bien era esto que a todos le habíamos puesto 135 porque no nos percatamos de este pedacito acá. Entonces ahora ya vimos que eso estaba bien y ahora sí tenemos que decir, mira, el ángulo I, que es este, que no conocemos, más ¿cuántos de 135 hay? El A y el B son de 135. Entonces pongo 135 más 135 más el H y el F, que valen 112,5 más 112,5. Acá tengo uno, 2, 3, 4, 5 ángulos. Todo esto debe ser igual a qué? Y todo esto debe ser igual a 540 porque era la suma de los ángulos interiores de este pentágono irregular. Entonces, si nosotros ahora tomamos nuestra calculadora y sumamos todo eso, es decir, 135 dos veces más 112,5 dos veces, todo eso les va a dar 495 y ahora sí va a estar bien esto, 495 grados. Entonces van a ser 540 menos 495 y eso es lo que les va a quedar la solución de esto. Al 540 le restan los 500, los 495 y le va a dar que el ángulo I mide 45 grados. Ese ángulo mide 45 grados y es lo que me están pidiendo, ¿ves? Los ángulos interiores de este polígono que estamos marcando acá. Muy bien, muchas gracias. Este último ejercicio es un ejercicio de estadística. Nos dicen que los alumnos de una escuela hicieron un registro de los minutos que tardan en llegar a la escuela. Los resultados fueron los siguientes, nos dan una tabla con esos datos en minutos y nosotros lo que vamos a hacer, vamos a armar una tabla de frecuencia, es decir, contamos cuántos, 5 estudiantes demoraron 2 minutos, 10 estudiantes demoraron, a ver, al revés. Esto en realidad, para un segundito, vamos a escribir esto al revés. Bueno, muy bien. Acá nosotros lo que hicimos de esta tabla, vimos que habían dos estudiantes que demoraban 5 minutos, dos estudiantes que demoran 10 minutos, seis estudiantes que demoran 15 minutos, tres demoran 21, dos demoran 25, dos demoran 30 y tres estudiantes demoran 45 minutos en llegar al colegio. En total me da 20, que es la cantidad de estudiantes que nos dieron en esta tabla. ¿Cuál es la variable de estudio? La variable de estudio es el tiempo que demoran los estudiantes en llegar al colegio. Eso es lo que debería responder. ¿Qué tipo de variable es? Es una variable cuantitativa, ¿sí? ¿Es discreta? Podríamos poner continua porque el tiempo no es tan exacto, sí podría ir con unos decimales, pero si nos basamos en este estudio, estos son 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 21 minutos, 25 minutos. Son números enteros, entonces podría uno poner, es una variable discreta, ¿sí? Es una variable, dijimos, cuantitativa discreta. ¿Cuál es la variable de estudio? Es el tiempo que tardan los estudiantes en... Y también le puedo poner es una variable continua porque es el tiempo y el tiempo lo podría clasificar así. Bien, armo una tabla de frecuencias, me dice absoluta, frecuencias acumuladas, frecuencias relativas, en fracción y en decimales. Bueno, la acumulada es ir acumulando esto.
Tengo 2, le voy sumando el otro 2, me da 4, le sumo el 6, me da 10, le sumo el 3, me da 13, le sumo el 2 es 15, 17 y 3, 20. Esto y esto nos da lo mismo. La relativa en fracción y la relativa en fracción va a ser 2 de 20, 2 de 20, 6 de 20, 3 de 20, 2 de 20, 2 de 20 y 3 de 20. Y en decimal, bueno, hay que hacer esa división, ¿sí? Hago esas divisiones, completo esa tabla y ahí hacemos la. Muy bien, vamos completando la tabla. La relativa en fracciones: 2 de 20, 2 de 20, 6 de 20, 3 de 20, 2 de 20, 2 de 20, 3 de 20. La sumatoria de esto debe dar 20 de 20. Si uno tiene que hacer la acumulada de la frecuencia relativa, pondrá 0,1, luego 0,2, luego 0,5 y así va a ir sumando, lo mismo que hace en esta. Y si no, también uno puede sumar todo y verificar que la relativa me dé 1 cuando es decimal, que la relativa en fracción me dé 20 sobre 20, en este caso, como son 20, y la porcentual multiplico a la relativa por 100, me queda 10, 10, 30, 15, 10, 10, 15, sumo todo, me da 100%. Es decir, esta tabla está bien, está completa. Eso sería el B. El C dice, ¿cuántos tardan al menos 25 minutos? Dice, bueno, al menos 25 minutos, sabemos que cuando me dicen al menos 25 minutos, podrían tardar más de 25 minutos, ¿sí? Cuando a mí me dicen al menos 25, es como decir, trae al menos 25, podrías traer 40, 50, entonces es más de 25. Si nosotros vamos a la acumulada, vamos a la frecuencia acumuladas, eh, venimos acá, vemos que 25 minutos, ¿sí? Tardan dos estudiantes, 30 minutos tardan dos y 45 tres, es decir, dijimos que puede ser 25 o más, así que van a ser 3, 4, 5, 6, 7 estudiantes, ¿ves? ¿Cuántos alumnos tardan al menos 25 minutos? De esto que nosotros vimos, 7 estudiantes al menos tardan ese. ¿Y cuántos alumnos tardan a lo sumo? A lo sumo es que no se pase más de 30, ¿sí? Es decir, a lo sumo que tarden 30, podríamos pensar, estos tardan 5, estos tardan 10, estos tardan 21, hasta acá. Es decir, tendríamos que sumar esto: 2 y 3, 5, 11, 13, 15. Entonces, a lo sumo, 30 van a ser 15 estudiantes. Y la D nos dice, calcula la media. Bueno, la media es multiplicar la frecuencia absoluta por la variable, es decir, 2 de 5, 2 de 10, 6 de 15, 3 de 21, 2 de 25, 2 de 30, ¿sí? 2 de 30, vengo acá y digo más 2 de 25, 2 por 30, más 3 por 45. Lo que me dé lo divido por 20. Vamos a ver cuánto da eso. Muy bien, para sacar la media aritmética, ¿sí? Para sacar la media aritmética dijimos que se multiplica la frecuencia absoluta por la variable y se divide por el total, que era 20. Hicimos estos cálculos, nos dio 21,4 y diríamos que la media aritmética son 21,4 minutos. Dice, calcula la media aritmética y la mediana en forma exacta y escribe el valor de la moda. Bueno. Muy bien, esta sería la media. La moda sería fijarse en la frecuencia absoluta, cuál tiene mayor frecuencia absoluta, y vemos que el que tiene mayor frecuencia absoluta es este, es el 15. Por lo tanto, la moda son 15 minutos. Eso es lo que más se repite. Y la media, bueno, y la media, lo que hay que hacer, hay que tomar el total, que es 20, dividirlo por 2, me da 10, y buscar en la frecuencia acumulada un valor igual a 10, o aproximadamente. Justo tengo 10, y también, ve, yo digo, este es 2, 4, 10. Entonces la media es 15 también, por lo tanto la media es 15 minutos.
esto sería la solución de este examen de tercer año del ciego. Muy bien, muchas gracias. Todo esto lo van a encontrar en los cursos de Academia Canales Online.